Imagínese recibir una misión directamente de Dios, llevar un mensaje urgente a un pueblo que ha elegido ignorar la verdad. Esto es exactamente lo que le pasó a Amós, un simple pastor y agricultor. No fue un profeta famoso ni pertenecía a un linaje sacerdotal. Sin embargo, Dios lo eligió para una tarea desafiante: advertir a un pueblo rebelde sobre las consecuencias de sus pecados. Pero aquí está el detalle intrigante: nadie quería escuchar. El reino de Israel atravesaba tiempos de prosperidad y muchos creían que estaban a salvo. Sin embargo, detrás de las riquezas y la aparente paz, había corrupción, injusticia y un corazón endurecido contra Dios. Amós fue enviado para abrir los ojos de esas personas antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué le pasó? ¿Cómo reaccionaron tus palabras? ¿Y cuál fue el destino de Israel ante la advertencia de Dios? Quédate hasta el final de este video para conocer esta poderosa historia de un hombre común, pero con una voz valiente que desafió a reyes, sacerdotes y a una nación entera en nombre de la verdad. Amós era un pastor, acostumbrado al silencio de los campos, al balido de su rebaño y al duro trabajo bajo el sol abrasador. Además de cuidar las ovejas, también cultivaba sicomoros, un árbol común en la región, cuyos frutos eran consumidos por los más pobres. La vida de Amós fue tranquila y modesta. Se despertó temprano, condujo a su rebaño por los secos pastos de Judá y al anochecer regresó a casa con las manos callosas por el trabajo. Nada en su rutina indicaba que algún día sería llamado a una misión que cambiaría su vida para siempre. Entonces Dios le habló. El Señor llamó a Amós y le dio una orden clara e innegociable: levántate y profetiza a mi pueblo Israel. Imagínese la sorpresa de Amós. Podría haber dicho: pero Señor, solo soy un pastor. Nunca he predicado ante reyes o sacerdotes. ¿Quién soy yo para llevar este mensaje? Pero Dios no elige a los capaces. Él da poder a los elegidos. Y Amós era el hombre adecuado para esta misión. Israel, el reino del norte, estaba experimentando días de aparente prosperidad. Bajo el gobierno del rey Jeroboam II, el comercio floreció. Las ciudades se llenaron de riqueza. Los templos fueron frecuentados y los altares ofrecieron sacrificios. Pero detrás de esta fachada de éxito había corrupción, injusticia e idolatría. Los ricos explotaban a los pobres, los jueces eran sobornados y los sacerdotes predicaban lo que el pueblo quería oír, no lo que Dios ordenaba. Israel se creía intocable. El pueblo creía que, por ser descendientes de Abraham y tener templos dedicados al Señor, nada malo les podía pasar. Ignoraron las advertencias de los profetas anteriores y vivieron según sus propios deseos. Pero Dios vio todo, y ahora enviaría un pastor para confrontar a toda una nación. Sin dudarlo, Amós dejó atrás sus campos y sus rebaños. Partió hacia el reino del norte, una tierra donde nadie lo conocía y donde pocos estarían dispuestos a escucharlo. Amós cruzó los caminos polvorientos de Judá y entró en el reino de Israel, donde las ciudades estaban llenas de vida y los negocios prosperaban. Por las calles de Samaria y Betel vio mercados llenos de productos exóticos, hombres y mujeres vestidos con ropas finas y suntuosos banquetes servidos en las casas de los nobles. Fue una época de aparente prosperidad, donde los ricos celebraban y los comerciantes se hacían cada vez más ricos. Pero algo andaba mal. Mientras los poderosos bebían vino en copas de oro y yacían en lechos de marfil, los pobres pasaban hambre, los huérfanos eran olvidados y las viudas eran explotadas. Los jueces, que debían garantizar la justicia, vendieron sentencias al mejor soborno. Los sacerdotes, en lugar de guiar al pueblo a la adoración verdadera, corrompieron la fe y alentaron la idolatría. Fue en medio de esta realidad que Amós comenzó a profetizar.
De pie ante la multitud, con la autoridad que provenía de Dios mismo, Amós alzó la voz. Así dice el Señor: vendéis a los justos por plata y a los pobres por un par de sandalias. Holláis a los necesitados y ordenáis a los humildes que callen. Las palabras eran como fuego que consumía paja seca. Denunció la arrogancia de los ricos, la codicia de los comerciantes y la indiferencia de los líderes religiosos. Dios vio todo. Ninguna injusticia pasó desapercibida ante sus ojos. La gente guardó silencio. ¿Quién fue ese hombre que se atrevió a enfrentarlos? ¿Un simple pastor de ovejas? ¿Cómo se atrevía a alzar la voz contra los nobles y los sacerdotes? Pero Amós no retrocedió. Sabía que lo habían enviado a decir la verdad, incluso si nadie quería escucharla. Amós no se limitó a condenar la injusticia social. También atacó la religión falsa de Israel. En el corazón del reino, en Betel, había un gran altar donde el pueblo ofrecía sacrificios a Dios. Pero había un problema. No era el altar lo que Dios había ordenado. En lugar de adorar al Señor en el templo de Jerusalén, como Él había establecido, los israelitas crearon sus propios altares y mezclaron la adoración verdadera con prácticas paganas. Sacrificaron animales, quemaron incienso, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Entonces Amós los confrontó una vez más. Odio y desprecio tus fiestas religiosas. No acepto tus ofrendas. Aleja de mí el sonido de tu música. Que la justicia fluya como un río y la rectitud como un arroyo eterno. Dios no quería rituales vacíos. Quería un pueblo que viviera con integridad, que practicara la justicia y evitara el mal. Pero los israelitas no quisieron escuchar. Ante la resistencia del pueblo, Amós trajo una terrible advertencia. El juicio de Dios se acercaba. Os envié hambre, pero no volvisteis a mí. Retuve la lluvia, pero vosotros no volvisteis a mí. Envié plagas como en Egipto, pero no me escuchasteis. Si Israel no se arrepintiera, Dios usaría la naturaleza misma para despertarlos. La tierra sería devastada por la sequía y el hambre. Las cosechas se marchitarían y los campos quedarían estériles. Los enemigos vendrían como una tormenta y destruirían todo. Y finalmente, Amós hizo una profecía aún más dura. Israel sería invadido por un ejército extranjero y llevado cautivo. Pero aún así, la gente no escuchó. Los sacerdotes se burlaron de Amós. Los nobles hicieron caso omiso de sus palabras. Los comerciantes se rieron y continuaron explotando a la gente. Cada día que pasaba, las palabras de Amós resonaban con más fuerza en las calles y plazas de Israel. Su tono fue severo, su mensaje directo y su coraje inquebrantable. No se dejó intimidar por las miradas despectivas de los nobles ni por las amenazas veladas de los líderes religiosos. Había un hombre que ya no podía soportar escuchar esas palabras. Su nombre era Amasías, sacerdote de Betel. Era uno de los hombres más influyentes del reino, encargado del santuario donde adoraba el pueblo israelita. Pero en lugar de enseñar la verdad, se había convertido en un servidor de los intereses del rey. Aceptó ofertas de los ricos, participó en fastuosas celebraciones y hizo la vista gorda ante la corrupción y la idolatría que dominaban a Israel. Cuando Amasías se dio cuenta de que Amós no iba a detenerse, decidió actuar. Imagínese la escena: el gran santuario de Betel, uno de los lugares más santos para los israelitas. Sacerdotes vestidos de lino, fieles trayendo sus ofrendas, el altar de los sacrificios humeando. En medio de esta multitud, Amós alza una vez más la voz. Escuchen la palabra del Señor. El juicio viene. Israel será despedazado como un pedazo de pan arrojado a los perros. El rey caerá, los poderosos serán llevados encadenados y esta nación será destruida. El ruido en el templo se detiene al instante.
Todas las miradas se vuelven hacia ese sencillo pastor que se atreve a profetizar contra la misma casa de Dios. El silencio dura solo unos instantes antes de que una voz llena de autoridad interrumpa todo. «¡Cállate, Amós! ¡Es Amasías!». El sacerdote cruza el patio a grandes zancadas, con la túnica ondeando y el rostro rojo de ira. Señala con el dedo al profeta y su voz está llena de desprecio. «Irse, vuelve a Judá, ve a profetizar en tu propia tierra, pero aquí en Israel no eres bienvenido». El murmullo de la multitud crece. Algunas personas están de acuerdo con Amasías y sacuden la cabeza. Otros permanecen en silencio, esperando ver la respuesta de aquel hombre sencillo que se atrevió a desafiar la autoridad religiosa. Pero Amós no se deja intimidar. Se enfrenta a Amasías sin miedo. ¿Crees que estoy aquí porque quiero? ¿Crees que soy profeta de profesión, como los que profetizan por dinero o favores del rey? La multitud contiene la respiración. No soy profeta, ni hijo de profeta. Soy un simple pastor de ovejas, escojos y cómoros. Pero fue el Señor quien me sacó del campo y me dijo: «Ve y profetiza a mi pueblo Israel». Las palabras de Amós son un trueno en el corazón del sacerdote. No habla porque quiere, habla porque Dios lo ordenó. Luego, sin dudarlo, Amós mira directamente a los ojos de Amasías y pronuncia un juicio que hiela la sangre del sacerdote. Por haber rechazado la palabra del Señor, escucha ahora lo que sucederá. Tu familia será destruida, tus hijos y tu esposa sufrirán y morirás en tierra extranjera. Israel será llevado al exilio y nada de lo que ustedes hagan podrá detenerlo. Amasías palidece. La amenaza de Amós no es solo contra Amasías, sino contra todo el reino. Amasías se marcha furioso, pero una cosa es segura: no puede hacer nada contra Amós. El profeta no es un empleado del templo, no recibe órdenes del rey, no se puede comprar, no se puede silenciar. Pero la reacción de Israel sigue siendo la misma: burla, desprecio e indiferencia. Nadie creía que lo que decía Amós fuera cierto. El pueblo estaba tan cegado por el pecado y una falsa sensación de seguridad que se negaron a ver el peligro que se avecinaba, y el castigo estaba cada vez más cerca. Los días pasaron y el corazón de Israel siguió endureciéndose. Amós ya había advertido al pueblo sobre la corrupción, la idolatría y la injusticia, pero nadie quiso escuchar. Se reían, se burlaban y seguían viviendo como si nada fuera a pasar. Pero entonces Dios le dio a Amós una nueva visión, una revelación que simbolizaba el destino irreversible de la nación. Ya era tarde en la noche cuando el Señor le habló. Ante Amós apareció una cesta llena de frutos maduros. El olor era fuerte, demasiado dulce, como si los frutos estuvieran en el punto final de su maduración, a punto de pudrirse. Entonces la voz de Dios resonó. «¿Qué ves, Amós?». El profeta respondió: «Una cesta de fruta madura, Señor». Y Dios dijo: «Así como estos frutos están maduros para ser arrancados, así ha llegado el tiempo de Israel. El fin está cerca. No soportaré más la maldad de este pueblo». Amós 8:2. El mensaje era claro. El tiempo de la misericordia se estaba acabando. Israel había madurado, pero no en fe, arrepentimiento o justicia, sino en pecado, idolatría y maldad. Ahora ya no habría vuelta atrás. El juicio estaba en marcha. El profeta se levantó y se dirigió nuevamente al pueblo. Sus palabras fueron urgentes, llenas de peso y tristeza. «Escucha, oh Israel, se acerca el día del Señor. No será un día de luz, sino de profunda oscuridad. Huirás de un león y te encontrarás con un oso. Entrarán a la casa y una serpiente los morderá». El mensaje fue terrible. El pueblo pensaba que el día del Señor sería un día de victoria y liberación, un tiempo en el que Dios castigaría a las naciones enemigas y exaltaría a Israel. Pero Amós lo dejó claro:
El propio Israel sería el blanco de la ira divina. Explotas a los pobres, aplastas a los necesitados y mientes en los negocios. Venden trigo de mala calidad, engañan con balanzas adulteradas y convierten a los débiles en esclavos. Los ricos continuaron con sus banquetes, riendo y burlándose de las palabras del profeta. Después de todo, hasta ahora no había pasado nada malo. Por tanto, Dios traerá hambre a esta tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de escuchar la palabra del Señor. Buscarás revelación, pero no la encontrarás. Pero a nadie le importó. Incluso ante todas estas advertencias, la gente se negó a creer. Confiaban en las murallas de su ciudad, sus alianzas políticas y la fuerza del ejército. Pero Amós, con el corazón apesadumbrado, anunció el golpe final. El Señor levantará una nación contra ti, oh Israel. Vendrán como tormenta, destruirán vuestras casas, derribarán vuestros altares y tomarán prisionero a vuestro pueblo. Esa nación era Asiria, un imperio cruel y despiadado conocido por su fuerza militar y su brutalidad. No dejaron nada atrás. Dondequiera que fueran, destruyeron ciudades, quemaron plantaciones y tomaron a los supervivientes como esclavos. Las ciudades serán saqueadas, los campos quedarán desolados y el lamento se apoderará de esta tierra. E incluso con todo esto, la gente siguió ignorando las advertencias. Preferían creer a sus sacerdotes corruptos, que decían que todo estaría bien. Preferían confiar en sus reyes, quienes garantizaban que Israel fuera fuerte. Pero Dios ya había decretado el juicio. Con el corazón angustiado, Amós hizo un último llamamiento. Busca al Señor y vive. Abandona tus pecados, practica la justicia y quizás Dios tendrá misericordia. Pero las palabras del profeta cayeron en oídos sordos. Israel había llegado al final de la línea. La cesta de frutas estaba demasiado madura. El juicio era inevitable. Los días de Israel estaban contados. La paciencia de Dios se había acabado, y el juicio que tanto anunció Amós finalmente se cumplió. Asiria, un imperio cruel y despiadado, avanzó hacia Israel como una tormenta devastadora. Sus tropas eran feroces y sus ejércitos incontables. Se quemaron ciudades, se derribaron muros y se saquearon casas. No se salvó nada. La gente, que antes vivía segura y cómoda, ahora corría desesperada por las calles en llamas. Los ricos, que acumulaban oro y plata, vieron sus riquezas arrebatadas por soldados extranjeros. Los poderosos, que se burlaron de Amós y rechazaron sus palabras, fueron encadenados y llevados como esclavos. Fue el fin del reino de Israel. La profecía de Amós se cumplió en cada detalle. Los supervivientes fueron desarraigados de sus tierras y obligados a marchar kilómetros hacia un destino desconocido. Las familias se separaron, los niños lloraron, los ancianos no tenían fuerzas para continuar. Lo que alguna vez fue una nación próspera se ha convertido en polvo llevado por el viento. El templo de Betel, donde los falsos sacerdotes engañaban al pueblo, fue profanado y destruido. Los palacios de los reyes, que alguna vez brillaron con oro y piedras preciosas, quedaron reducidos a escombros. Ahora, Israel era solo un nombre del pasado. Si la historia se detuviera aquí, sería una tragedia desesperada. Pero Dios no es solo el Dios de justicia, también es el Dios de misericordia. En medio de duras palabras y anuncios de destrucción, Amós trajo una última promesa, una llama de esperanza que no podía apagarse. El mismo Dios que juzgó a Israel prometió que un día restauraría a su pueblo. Llegará el momento en que reconstruiré la tienda caída de David. Restauraré sus ruinas y la reconstruiré como era en el pasado. Dios no se había olvidado de su pueblo. Llegaría un momento en que Israel volvería a florecer. El exilio no sería el final de la historia.
Un día, el Señor reuniría a su pueblo nuevamente y los traería de regreso a la tierra prometida. Plantarán viñas y beberán su vino, cultivarán jardines y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra y nunca serán desarraigados. Pero esta promesa no se refería solo a la restauración física de Israel. Había algo más grande detrás de esas palabras. La verdadera restauración ocurriría cuando el reino de Dios fuera establecido de una vez por todas. Esta profecía señalaba la venida del Mesías, Jesucristo, quien traería redención, justicia y un reino que nunca sería destruido. Así, el mensaje de Amós no fue solo una condena, sino también una invitación, un llamado al arrepentimiento y a la esperanza en el Señor. Aquellos que escucharan y se volvieran a Dios encontrarían misericordia. Aquellos que endurecieran sus corazones encontrarían la ruina. Y ahora, a todos nos queda una pregunta. ¿Hemos escuchado las advertencias de Dios? ¿O seremos como Israel, que ignoró la voz del Señor hasta que fue demasiado tarde? El tiempo de Dios siempre llega, ya sea para juicio o para restauración. La elección es nuestra. Ahora, escribe en los comentarios si ya conocías la profecía del profeta Amós en la Biblia, deja un me gusta y comparte esta enseñanza con más personas. Que Dios bendiga tu vida.